cómo reconocer la voz de Dios en medio de tanto ruido y cómo saber que es Él quien realmente nos está hablando. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nos dice el Señor en el Evangelio del día de hoy, en el Evangelio que compartimos en este día con cada uno de ustedes que se unen a esta reflexión, a esta meditación en torno al Evangelio de San Juan. Y es que precisamente nos hace también una exhortación y una invitación muy clara, y es a saber escuchar la voz de Dios, a saber escuchar la voz de Él, quien es el pastor, y que nosotros como ovejas es Él quien nos sigue guiando y nos sigue mostrando el camino hacia la puerta, que es Él mismo. Vivimos rodeados de ruidos, de voces por todas partes. La televisión, las noticias, las redes sociales, la música y tantas otras cosas más que hacen que permanezcamos constantemente en un ruido excesivo y que ese mismo ruido exterior también lo llevemos a nuestro interior, lo cual se hace totalmente difícil para escuchar esa voz, la cual nos habla el Evangelio del día de hoy. Pero entonces, ¿cómo reconocer la voz de Dios en medio de tanto ruido y cómo saber que es Él quien realmente nos está hablando? Nos dice el Evangelio: mis ovejas escuchan mi voz y yo las llamo por su nombre. Pero aún así seguimos sin comprender por qué muchas veces en la oración, en nuestras peticiones, en nuestras plegarias que dirigimos a Él, nos sentimos no escuchados o incluso muchas veces incomprendidos, como si el Dios al cual estamos elevando nuestra súplica estuviera lejos y no nos alcanzara a escuchar. ¿Qué se nos hace tan difícil escuchar esa voz de Dios? Pero podríamos preguntarnos en este día: ¿será que Dios no nos escucha o nosotros no lo escuchamos? Dios no nos escucha o nosotros no estamos escuchando lo que realmente Él nos está queriendo decir, lo que realmente nos está queriendo transmitir. Pues, queridos hermanos, para reconocer a ese Jesús, a ese buen pastor, para reconocer la voz de Dios, hace falta el silencio, lo cual nuestros santos y místicos carmelitas siempre nos han dicho, y cada vez que nos adentramos a una experiencia de su propia vida, de la vida de estos santos, siempre nos van a recomendar el silencio para escuchar en nuestro interior esa voz que es realmente y que viene directamente del Padre Celestial. Dice el Salmo: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Por eso, en medio de ese silencio, hay que tener sed de buscarlo en la oración, en la escucha de la palabra, en tantas y tantas cosas que no prestamos atención y que ahí podemos encontrar verdaderamente ese deseo de querer buscar a Dios. Pero para ello también debemos tener sed de ese Dios vivo, buscarlo, así como cuando tenemos sed, buscamos la manera de conseguir el agua o lo que necesitamos para calmar esa sed, para calmar esa angustia. De la misma manera, debemos buscar también esa agua viva que solamente nos puede dar el Padre Celestial. Dios habla en el silencio del corazón, que no basta con oír, sino escuchar. Y parece un tanto paradójico, pero sí, no basta con oír, hay que escuchar. Y para escuchar debemos entrar. No hay que salir, hay que entrar. Y es allí en lo más profundo de nuestro interior que el Señor nos reconoce y nos llama por nuestro propio nombre. Él no grita, Él no impone, Él ama, espera, Él escucha.
Podemos recordar claramente aquel pasaje de Elías donde habla del ruido, donde habla del trueno, donde habla del temblor, y en ninguna de esas partes, en ninguno de esos acontecimientos estaba Dios. Dios se encuentra allí en el murmuro, en la brisa suave, dirá San Juan de la Cruz, en la música callada, en la soledad sonora. Ahí empezamos a descubrir y a encontrar esos toques místicos, pero también esos toques de amor, del susurro de la voz de Dios que necesitamos en nuestra vida. Cuando no salimos, sino que nos entramos a nosotros mismos y empezamos a vivenciar nuestra propia experiencia desde lo cotidiano, desde lo que vamos viviendo, nos damos cuenta de que el Señor sí ha hablado, pero nosotros no prestamos atención. A lo largo de nuestra vida hemos encontrado muchas respuestas y allí en esas respuestas nos vamos dando cuenta de que el Señor nos sigue hablando y nos sigue llamando y nos sigue interpelando a buscarle a Él, quién es el pastor que nos guía, quién es Él, ese pastor que nos orienta y que nos lleva hacia esa puerta que es Él mismo, hacia esa puerta que nos conducirá a la salvación. Por eso, como iniciaba esta reflexión, es Él que ha venido hasta nosotros para traernos vida y una vida en abundancia, una vida próspera, una vida rica, no en cosas materiales, sino una vida rica espiritual, donde tu conexión y la conexión con Dios es más grande que todas las cosas. Por eso, queridos hermanos, los invito a que en el transcurso de este día puedan hacer una introspección, llegar a lo más profundo de sí mismos y encontrarse con esa voz, con ese susurro suave de esa voz de Dios, de ese toque delicado que sigue hablándote ahí en el corazón. Y es allí justo donde encontrarás esas palabras que son palabras de vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un feliz día para todos.